es un tuit de Evo Morales donde sube un video en el que habla Correa. Correa está diciendo que la pederastia es apenas un error, ¿no? Además, un error Sí, perdonable. así de selectivos son. El martes estos señores se rasgaban las vestiduras, derramaban lágrimas de cocodrilo, escuchando a Gabriela Goldbaum. Gabriela Goldbaum es la ex esposa del presidente Daniel Noboa, que fue invitada por la Asamblea, fue recibida por la Asamblea el martes en Comisión General para explicar su caso, que en realidad es un caso terrible y es un caso de lo que decía, violencia vicaria. Y es una gran hipocresía, Martín, una gran hipocresía, porque no, ninguno tiene la autoridad moral para hablarnos de este tema. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, con los correístas uno no sabe si tienen sensibilidad selectiva o hipocresía rampante, algo así, o ¿Por, por qué? probablemente las dos cosas. ¿Por qué dices esto, Roberto? ¿Qué amaneciste muy pensativo, creo? Amanecí filosófico, sí. Es que el martes de la semana pasada, todos ellos, el bloque en su conjunto, se rasgaba las vestiduras por la barbaridad de la violencia vicaria. Sí, sabes lo que es violencia vicaria, es este tipo de violencia machista en la que el hombre ejerce su violencia sobre terceros, sobre todo sobre los hijos, para perjudicar a la mujer, para dañar a la mujer, pero no necesariamente a los hijos, los hermanos, los padres. Es una violencia machista que se ejerce sobre terceros para dañar a la mujer. El martes todos los correístas se rasgaban las vestiduras por esa horrible forma de violencia machista. Y el miércoles, el expresidente Correa y ninguno de los que se rasgaban las vestiduras el día previo lo va a contradecir, porque ninguno lo va a contradecir. El expresidente prófugo predicaba la tolerancia ante la pederastia, puedes creer, ante la pederastia. Él grabó un tuit en apoyo al baboso de Evo Morales, diciendo que además quisiera verlo como presidente de la República, que lo dejen ser candidato. Y dijo, pero escuchemos lo que dijo. ¿Por qué no ponemos el video? Pongámoslo ahorita Pongamos el y video, después sí. lo comentamos. Un inmenso abrazo a nuestra queridísima Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Un inmenso abrazo al presidente Luis Arce, al compañero Evo Morales, pero también un mensaje de lo profundo del corazón, como ecuatoriano, como latinoamericano. Evo tiene todo el derecho de participar como candidato a la presidencia de la República. Si quieren derrotarlo, derrótenlo en las urnas, pero no con leguleyadas. Y un mensaje para todos los hermanos del movimiento hacia el socialismo. Los líderes fundacionales se cuidan, incluso en sus errores, se cuidan, porque son fundamentales para el proceso. Y Evo, sin lugar a dudas, transformó a Bolivia, que era nuestra querida Bolivia antes de Evo. Y con Evo fue ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. Evo querido, hermano del alma, mi incondicional apoyo y al pueblo boliviano hacer respetar el derecho de Evo Morales a participar como candidato a la presidencia de la República. Allá, allá, Bolivia. Roberto, esto es absolutamente repugnante. Yo incluso ya lo comenté en un tuit. Em, en este, en este, en este tuit adjunto que le pone, o sea, es un tuit de Evo Morales donde sube un video en el que habla Correa. Correa está diciendo que la pederastia es apenas un error, ¿no? Además, un error Sí, perdonable. Es un error lo- perdonable. sí. Claro, Los líderes fundacionales se cuidan incluso en sus errores, dice. Vaya errores los de Evo Morales, ¿no? Vaya manera de persistir en sus errores, además. claro, son errores perdonables cuando se trata de sus amigos, de los que él considera líderes fundacionales, Sí. supongo que del socialismo del siglo XXI de la región. Y yo supongo
que cuando habla así de los líderes fundacionales, también está hablando de él, porque él se pone en ese plano, ¿no? Es decir, que a él también habrá que perdonarle todos los errores cometidos, o porque claro, es un líder fundacional, es algo así como un apóstol, yo no sé, el líder fundacional, ¿qué características tiene que tener para que se le perdonen los errores? Sí, bueno, y lo peor, Martín, es que, como decía, nadie le va a contradecir. Nadie, O sea, en nadie. estos temas internacionales, él tiene la última palabra, ¿no? O sea, nadie en la Revolución Ciudadana dice que Maduro es un dictador. Nadie se atreve, nadie podría, parece que esa es una de las líneas rojas. Nadie se atreve. Ni siquiera los que son medio disidentes y medio librepensadores y medio díscolos con la revolución se atreven a decir que Maduro es un dictador. Eso no se puede. Y ahora supongo que nadie se atreverá a decir que este viejo verde merece la cárcel, porque esa es la verdad. Este viejo verde tiene que estar preso. Yo no sé con cuántas niñas se acostó, le llevaban niñas aquí y allá, a donde iba le llevaban niñas cuando vivió en Argentina, ya después de ser presidente, entre exiliado, ¿no? Vivía con niñas. Mm, Nadie se atreverá a decir que este viejo verde merece la cárcel. Al contrario, por disposición del macho alfa, lo van a cuidar, porque a los líderes fundacionales se los cuida. Y no solo a los líderes fundacionales, ¿no? Cuidaron mientras pudieron a Jorge Glass, ¿no es cierto? Jorge Glass me refiero al violador consuetudinario de la niña, al difunto Jorge Glass, violador Al consuetudinario. viejo, Jorge Glass viejo, no por viejo, sino porque el apellido era viejo. Violador consuetudinario de una niña de entre los 11 y los 12 años, no sé cuánto tiempo duró esa barbaridad a la que embarazó, y padre del delincuente homónimo que solía trabajar de vicepresidente de la República, ¿no? A quien también cuidan de sus propios errores, por ejemplo, de las acusaciones otra vez de violencia machista que le lanzaron esta semana, y acusaciones de las que siempre le cuidaron. Eh, pues sí, así de selectivos son. El martes estos señores se rasgaban las vestiduras, derramaban lágrimas de cocodrilo, escuchando a Gabriela Goldbaum. Gabriela Goldbaum es la ex esposa del presidente Daniel Noboa, que fue invitada por la Asamblea, fue recibida por la Asamblea el martes en Comisión General para explicar su caso, que en realidad es un caso terrible y es un caso de lo que decía, violencia vicaria, es un caso como paradigmático, porque resulta que Daniel Noboa ha hecho lo imposible por hacer la vida imposible a a ella a través de su hija, de la hija que tuvo con ella, de su familia, de su hermano, de su padre. Pero imagínate si fueran los correístas los que nos vinieran a dar lecciones de moral en este tipo de cosas, a los amigos y defensores de pederastas, violencia moral, lecciones de moral. Bueno, es que el caso de Gabriela Goldbaum es, como tú lo dijiste, es absolutamente terrible. Em, Ella fue a la asamblea el martes, como dijiste. Ella ahí contó cómo es este caso de persecución del presidente de la República, Daniel Noboa, a su familia a través de acciones judiciales. Noboa le ha puesto, son 42 juicios Sí, a que le ella ha y su puesto. familia, sí. Sí, manipulando a jueces, se ha servido de la DINAPEN, que es esta policía para menores, para conseguir la custodia de su hija y llevársela a viajes, etcétera, ¿no? Ha Sí, perseguido, un detalle, Martín, es que esto, en el año 2019, Gabriela Goldbaum estaba embarazada de su primera hija, de la primera hija de Daniel Noboa, cuando se divorciaron. claro. Y desde entonces la vida de esta pobre señora ha sido un calvario judicial, la verdad, porque en juego está la tenencia de la niña. Claro, y no solo ha sido el tema de la niña, ¿no? Y los juicios alrededor de la niña, sino que la familia de ella también ha sufrido las consecuencias de las presiones del presidente Noboa.
le vincularon a su hermano Federico con este supuesto caso de peculado que tenía que ver con los seguros que la empresa de los Goldbaum le vendió a Petroecuador en el gobierno de Lazo. Uno de los primeros actos del gobierno de Noboa fue anular ese contrato que tenía Petroecuador con Seguros La Unión, aparentemente fuera de toda legalidad, agarró, declaró nulos y les puso juicios, etcétera, ¿no? Entonces, ella contó esto en la asamblea como una forma de presión contra ella, de violencia contra ella a través de estas acciones por la hija con los jueces y con su hermano y su padre en el tema de los seguros. Sí, hay una cosa que yo quisiera decir porque está como en el candelero con respecto a los allegados de Daniel Noboa. Los allegados de Daniel Noboa, gente incluso de su gobierno, gente que hace lobby por él a veces, em, reclama que esto es un asunto estrictamente privado, o sea, que esto no tiene nada que ver con lo público. Y sin embargo, hay aspectos que reclaman el interés público, pero a gritos. Por ejemplo, la manera como el presidente utiliza su influencia, su poder, el hecho de ser presidente de la República, ¿no es cierto?, para presionar sobre los jueces que están tratando los temas relacionados con su lío de tenencia. Y se ha llegado, Martín, y esto ya lo hemos contado, pero es que es tan inaudito que lo voy a contar de nuevo, el inaudito extremo de que logró el presidente Noboa que uno de los jueces cambiara a su favor una sentencia que ya había sido dictada, que ya había sido pronunciada ante los tribunales. O sea, terminó el juicio y el juez pronunció la sentencia como se hace, porque son juicios orales. Y esa sentencia fijaba un régimen de tenencia de visitas X. Y cuando esa misma sentencia llegó a los casilleros judiciales de las partes, era otra, más favorable a Daniel Noboa. Eso es inaudito, eso es absolutamente irregular. Y eso es de interés público. El uso de la fuerza pública que has dicho para amedrentar a la madre es de interés público. Claro, Eh, obvio, y obvio. las retaliaciones a los negocios de su familia, ¿no? Que es una poderosa familia guayaquileña, los Goldbaum son muy conocidos, am, también son de interés público, ¿no? Y son un ejemplo, ¿cómo decir, Martín? Paradigmático de lo que le interesa a la Asamblea, porque mi ex esposa del presidente fue a hablar, fue recibida por la Asamblea porque la Asamblea está tratando un tema de violencia vicaria. Esto es violencia vicaria químicamente pura, violencia ejercida sobre terceros para dañar, en este caso, la familia y la hija para dañar a la mujer, porque la Asamblea ha desempolvado, digamos. Hay un viejo proyecto del año 2022, un viejo proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que propone tipificar este delito como un delito específico, independiente. Ese es un proyecto del año 2022 que, claro, el correísmo tenía que desempolvar justo ahorita, ¿no es cierto? Entonces, saquemos, no es porque en estos 2 años tanto se han preocupado por la violencia vicaria, no, la violencia vicaria les vale un carajo. Lo que quieren es, lo que ha ocurrido es que han encontrado un tema con el cual joder al presidente. Y es un tema por el cual el presidente merece que lo jodan. Esa es la verdad, ¿no es Claro, y cierto? está el tema del timing, ¿no? Justo en la campaña salen con esto. Sí, sí. Y, oye, pero algo que nadie ha notado es que es la primera vez, porque junto a Gabriela Goldman fueron dos expertas en violencia vicaria y expusieron las razones por las cuales ellas dicen que esto debería ser considerado un delito independiente. Y terminará siendo, ¿no? O sea, lo van a poner como un delito independiente en el Código Orgánico Integral Penal y nadie se ha puesto a pensar en la barbaridad de la situación. La barbaridad de la situación, me refiero a que como ejemplo, otra vez, paradigmático
lo que va a ser un nuevo delito que se va a tipificar en el Código Penal, se está tomando la conducta del presidente. O sea, la Claro. conducta del presidente está sirviendo para ilustrar el delito que se quiere tipificar. Eso es alucinante, Martín. Eso yo no creo que haya pasado aquí nunca antes. Creo que muy No. difícilmente puede haber pasado en algún otro país, al menos democrático, que la conducta del presidente sirva para ejemplificar el delito que se quiere tipificar. Eso no, eso es un escándalo. Pero claro, en este país nada es un escándalo, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Este, mira mi gatito. Verás, al mismo tiempo en la asamblea, al mismo tiempo que están tratando este problema, ese mismo día había otra víctima de violencia machista que quiso ser recibida. Y ella también, de alguna manera, aunque no solo, también ha sido víctima de violencia vicaria. Me refiero a Soledad Padilla. Ya todo el mundo conoce la historia de Soledad Padilla, ¿no? Em, lo, La ex asistente de Jorge Glass. Ex asistente de Jorge Glass en la cárcel, eh, a quien este viejo rijoso la quería en su cama. Esa es la cosa, esa es la pura y simple verdad. Este viejo rijoso quería acostarse con ella y ella prefería estar con su novio, Ferdinand Álvarez, en ese entonces asambleísta del correísmo, ahora asambleísta gobernista, reelecto. Y él no lo pudo soportar porque no puede concebir que alguien no quiera estar con él. Y Semejante belleza. simplemente les hizo la vida imposible a los dos. También a Ferdinand Álvarez le hacían la vida imposible en ese partido y por eso también es violencia vicaria. Y también habría merecido ser escuchada con su historia ese día que se estaba tratando ese tema en el pleno de la asamblea. Claro, Eh, pero no le permitieron. Claro, era justo en la misma sesión donde habló Goldbaum, también en campaña. Bueno, lo cierto es que es un caso también espantoso. Ella, Soledad Padilla, lo acusa a Glass de acoso. Este caso fue conocido ya desde octubre del 2024 en una historia muy curiosa, ¿no? Ella había estado buscando abogados que le ayuden en el tema porque había tratado de acudir a la cúpula correísta para que le ayuden con este tema y nadie le quiso ayudar. Entonces fue donde un abogado, el abogado cogió unos audios que ella había hecho con Jorge Glass, que, era, que eran sus pruebas para el caso, y este señor, este abogado, agarró y lo vendió, vendió estos audios a un portal de contenidos digitales conocida en el país y ahí estalló todo, ¿no? Fue ADN, el partido de Daniel Noboa, el que se apersonó de esta presentación de Soledad Padilla, particularmente la asambleísta Natalie Farinango. No le aceptaron. El correísmo manejó las cosas para que no pueda hablar. Claro, imagínate que hablen mal de Jorge Glass, es una cosa espantosa para el correísmo. Pero bueno, ella hizo pública las denuncias que iba a hacer ahí y mostró algunos chats, algunas conversaciones que tuvo cuando, en el peor momento del acoso, cuando Glass estaba en la cárcel en La Tacunga. Entonces ella fue, por ejemplo, donde Marcela Guiñaga, el líder fundacional de la Revolución Ciudadana. Y líder fundacional y por tanto con derecho a la pederastia. O sea, claro, totalmente. A Marcelita hay que perdonarla todo, ¿no es cierto? Porque es líder. Bueno, Padilla en los chats mostró un chat con Marcela Guiñaga donde Marcela Guiñaga le dice, oye, no, yo no te voy a ayudar porque, y entre comillas, eso afectaría a JG, JG es Jorge Glass, al movimiento y a Luisa. O sea, sí. lo Se que ve, te haya pasado contigo importa un pepino, le decía Marcela Guiñaga. sí, Lo que te hayan hecho importa un pepino porque el movimiento y Luisa pueden ser afectadas, sí, ¿no? se ve en ese chat, en ese pedazo de chat, que por cierto, Soledad Padilla se ha pasado.
haciendo públicos chats, pedazos de conversaciones. No sé si vaya a continuar con esto porque ella dice tener más. Mm, Pero en ese con Marcela Guiñaga que acabas de contar, está claro que la actual prefecta del Guayas está mucho más preocupada de lo que pueda hacerse público que de la violencia machista en sí, que de hecho no le sorprende ni le inquieta. Claro. También Padilla dijo que Sofía Spin, la asambleísta correísta, cuando le contó lo de Glass, ojo, Spin es muy cercana a Glass, Es cuando le, casi más clasista que correísta, Sofía Espín. es casi más glassista que Glass. Sofía Spin le dijo, Sol, que es el diminutivo Soledad. de Soledad, no, Sol, tienes que disculparlo, él estuvo preso, o sea, estuvo preso, pues, o sea, toma en consideración eso, todo lo que te Tiene dijo. derecho a violarte, sí. Sí, Además es líder porque fundacional, pues es. también mostró un chat con Rafael Correa, porque también acudió Sí. a la ayuda de Correa. Y es curioso porque en el chat que muestra, Correa aparece con el seudónimo de Jerónimo. Eh, yo nunca identificaría a Correa con el nombre de Jerónimo, ¿no? No sé de dónde sacaría lo de Jerónimo. Esto es en una aplicación de chats que es muy segura y ahí Correa le dice que se calle, básicamente le dice eh, que Bueno, mantenga silencio. no, en el chat no, no, en el chat ellos acuerdan, se ponen de acuerdo en hablar. Y es bien interesante porque está, lo que ella muestra es el registro de llamadas em, por esta aplicación que no sé si es WhatsApp, No, que no, no es WhatsApp, es otra, sí. es Wire, ¿no es cierto? Wired, Le, sí. le pregunta, el domingo 3 de septiembre, pregunta, te llamo. El lunes 14 de septiembre hay una llamada realizada a las 7:19. Hay una llamada entrante a las 8:56, o sea que Soledad Padilla le llamó a las 7:19. El expresidente prófugo devolvió la llamada a las 8:56. Hablaron dos veces. Y hay una llamada no atendida a las 9:22, o sea que hablaron dos veces y el expresidente prófugo no quiso saber más. Y en esas llamadas, dice Soledad Padilla, es que básicamente le manda a callar. Pero con este panorama, Martín, mira lo que pasó, hay una revelación aún peor, que me parece más jugosa, digamos, en tiempos de campaña. Pero yo quería hacer caer en cuenta de esto. Esto es campaña electoral, ¿no es cierto? Lo que pasó esta semana es estrictamente lo que dice cierta teoría feminista, ¿no es cierto? Hay una teoría feminista, Martín, de la historia, Sí. feminista de la historia, que dice que el cuerpo de la mujer, el cuerpo maltratado de la mujer, es el campo de batalla sobre el que se libran todas las luchas de la historia. Y esto es estrictamente cierto en lo que concierne a la campaña electoral ecuatoriana de esta semana, la semana pasada, no estamos hablando de la semana pasada. La campaña electoral se peleó sobre los cuerpos de dos víctimas de violencia machista, Gabriela Goldbaum y Soledad Padilla. Y se podría decir Claro, que porque nada de esto hubiera ocurrido si no estábamos en no, campaña. no, 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 nada de esto. O sea, no habrían recibido a Gabriela Goldbaum en... No, quizás tarde o temprano la habrían recibido, pero no con la importancia que le dieron. Eh, y Gabriela Goldbaum y Soledad Padilla. Uno puede preguntarse, ¿están siendo utilizadas por los partidos? Sí, sí están siendo utilizadas por los partidos, pero también es cierto que ellas son súper conscientes de esa utilización. Ellas son súper conscientes del papel que se les ha asignado en el guión de la campaña electoral. Y no le hacen feos, porque ellas de alguna manera también están utilizando a los partidos que las utilizan. Es una cosa mutua. Y también ellas están... em, utilizando la coyuntura electoral para su propia búsqueda de justicia, digamos, de alguna manera. Y de algún modo ellas es como que se hubieran dado cuenta que mientras puedan dañar o afectar los intereses electorales de su maltratador, pues tanto mejor. Entonces, sí están siendo utilizadas
pero ellas también están a la circunstancia. Y eso es lo que eso es lo que iba a ocasionar si es que recibían a Soledad Padilla en el pleno, que ella soltara la revelación, el mayor de los molonazos, em, que para mí es una cosa muy significativa, que es lo que le dijo Luisa González. Hasta ahora no ha contado, o que, no que yo haya visto, en, en su, en su, en su, en sus redes sociales, creo que no ha contado lo que le dijo Luisa González. Ella siempre ha hablado de que sí, Luisa González primero le ofreció ayuda y después le dio la espalda, ¿no es cierto? Pero en en las palabras, en el discurso que iba a pronunciar en la asamblea, si es que la recibía y no la recibió, dice una cosa que es muy significativa. Soledad Padilla compartió con nosotros ese discurso, y a mí lo que más me llamó la atención es esto, ¿no? Bueno, antes de lo de Luisa González, ella termina ese discurso diciendo, jamás olvidaré el día en que un expresidente me mandó a controlar, porque ese día más fuerte me hizo para jamás callar. Así terminaba, pensaba terminar su discurso, Soledad Padilla. Pero lo que más me llamó la lo más grave de todo es esto. Ella le dijo, dice que le habló a Luisa González con el corazón en la mano, ¿no? Querida Luisa, perdón, candidata, dice que le dijo. Yo no sé si ella está reproduciendo esto de memoria. Los correístas, por supuesto, dirán que se está inventando. Eh, no lo creo, pero, o si tiene grabado, ¿no? Espero, le dijo Soledad Padilla a Luisa, espero que recuerde aquellas 3 horas de lágrimas en su casa cuando me dijo que me protegería, porque usted también vivía violencia de género. Y dice, tengo grabadas sus palabras de respuesta, porque la respuesta fue absolutamente desarmante, ¿no? O sea, fue una respuesta como para quedarse con la boca abierta. La respuesta de Luisa González a Soledad Padilla fue, Sol, es que para ellos somos un producto. O sea, Martín, yo quisiera subrayar esta cosa porque me parece que cuando Luisa González dice, Sol, es que para ellos somos un producto, está demostrando la verdad, está demostrando que es bastante más perspicaz de lo que parece, ¿no? O sea, si eso es verdad, si Luisa González le dijo eso a Soledad Padilla, pues, ¿qué puedo decir, Martín? Es lo más lúcido que le he oído decir a Luisa González. Sol, es que para ellos somos un producto. La pena es que como ella está tan entregada a cumplir el papel de producto que le han asignado y se está tan feliz con el rol de producto, no puede ser lúcida en público. Esa es la desgracia de Luisa González. Claro, no, es que esa parte es absolutamente brutal. Em, lo que está diciendo Luisa, lo que dijo Luisa, claro, siempre según la versión de Padilla, es en primera persona del plural, Todos. ¿no? O sea, nosotros las mujeres o las mujeres, según ellos, son meros productos para el movimiento, para la causa, para la historia. ¿Qué será? No sé. Y esto se aplica perfectamente también al tema de la campaña electoral y del posible eventual próximo gobierno de Luisa. Luisa finalmente ahí está diciendo una cosa que ella va a hacer, un producto para Rafael Correa, un producto que va a estar en la presidencia en el caso de que gane, un títere, ¿no? Para que este señor, el de la pederastia, el que dijo que la pederastia es un tema relativo, vuelva al país y vuelva al poder, etcétera. O sea, un producto a confesión de parte relevo de pruebas, como se dice. Sí. Oye, Martín, pensando en el tema de la violencia vicaria, ¿a quién debían llamar? Por- Yo no sé si sea un caso de violencia vicaria, porque en este caso se trata de dañar al hombre y para eso se ataca a la mujer, pero es la misma estructura, atacar a una tercera persona para dañar al otro, no a quien se quiere dañar. A quien debían llamar a declarar en la asamblea, ya que están preocupados por este tipo de violencia es a Martín, a quien quizás sea la víctima de violencia política contra la mujer,
peor de la historia del país, o sea, víctima de la peor violencia política contra la mujer. Me refiero a Carolina Llanos. O Ah, sea, ese caso es siniestro, sí. Carolina Llanos, no sé, esposa, compañera de Galo Lara, que era un asambleísta de Sociedad Patriótica, ¿no? Muy, muy conocido por sus denuncias, bastante documentadas, ¿no? Es un tipo que siempre estaba denunciando durante el correísmo los hechos de corrupción del correísmo, que luego se comprobaron que eran ciertos todos y que para hacer eso había que ser muy valiente, ¿no? Pues agarraron a Carolina Llanos, todo el mundo lo sabe, pero lo voy a repetir porque esta historia debe repetirse cada vez que se pueda, Martín. Agarraron a Carolina Llanos y la acusaron de un doble, triple asesinato, era que ella no cometió, en el que no tenía nada En que ver. Quinsaloma. En Quinsaloma, los crímenes de Quinsaloma. La acusaron sin ninguna prueba, la metieron presa en un proceso relámpago y la pegaron de tal manera, ella estaba embarazada, la pegaron de tal manera en el vientre, dice ella, em, que le hicieron abortar. Y esto fue una cosa premeditada porque ella se estaba haciendo chequear por un médico, entonces trascendió que se enteraron sus captores, sus secuestradores, que estaba embarazada y la pegaron hasta hacerla abortar. Y la mantuvieron 8 años presa por un crimen que no cometió, 8 años que no le devuelve nadie. Esto fue para hacer daño a Galo Lara, o sea, de alguna manera es violencia vicaria y deberían Y esto fue incluir. el gobierno de Correa, ¿no? Esto, por supuesto, fue el gobierno de Correa. ¿Qué otro gobierno va a hacer eso en los últimos años? Ningún gobierno, porque Lenin Moreno no haría eso, porque Guillermo Lasso no haría eso, Daniel Noboa no lo ha hecho aún, supongo que tampoco lo haría, no lo sé. Pero el único gobierno que puede hacer esas cosas es el gobierno de la rata del expresidente prófugo, pues amigo de pederastas. ¿Quién más puede hacer eso? O sea, Sí. Martín, si hablamos de violencia política contra la mujer o de violencia contra la mujer, aquí hay, o sea, todo el mundo tiene rabo de paja y los correístas más que nadie, ¿no? O sea, eh, han hecho. O sea, no, no, es que yo me quedo sin palabras ante la historia de vida de Carolina Llanos, porque eso demuestra que estos señores y señoras no tienen límite, no tienen límite en lo que son capaces de hacer. Claro, todos estos sectores, estas personas que han ejercido violencia, esta violencia contra la mujer, ahora, claro, se rasgan las vestiduras es porque estamos en campaña, ¿no? Entonces, eh, pero claro, ellos no tienen ninguna fuerza moral como para venir a darnos lecciones, discursos, ¿no? Lo de la semana pasada, lo de la semana que concluyó ayer es terrible, ¿no? Hemos visto cómo dos fuerzas enfrentadas para la segunda vuelta, o sea, el correísmo y el novoísmo, se acusaron mutuamente de violencia contra la mujer. Y lo peor es que ambos lados tenían razón. El problema es que si tienen razón los dos, ¿cómo se Sí. acusan? Todo esto es por la campaña. Eh, claro, es lo que habías dicho al principio, ¿no? El fundamento del feminismo es decir que el cuerpo de la mujer es el campo de batalla eh, de, de de- de los políticos, etcétera. Sí, eso es lo que está pasando y es una gran hipocresía, Martín, una gran hipocresía, porque no, ninguno tiene la autoridad moral para hablarnos de este tema.